Compañeros, muy buenos días. Docentes, muy buenos días. Me presento, Edwin Rodríguez. Soy integrante del grupo número 3, compuesto por las señoritas Diana Saavedra, Yuli Caterín Ipuz, el compañero John Henry González y el compañero José Celedón. Nos corresponde a nosotros introducirlos o darle una breve descripción de lo que es la ley 1474 del 2011, el Estatuto Anticorrupción. Y en este entendido, lo que busca en el protocolo de introducción que les quiero dar es mostrar que el Estado, a través de esta ley, lo que busca es ejercer el derecho que tienen los ciudadanos a el conocimiento de la información que manejan las entidades del mismo Estado, ¿verdad? Y el proceso reglado y normado de transparencia que deben tener y que debemos ejercer los funcionarios públicos. En este entendido, les hablaré que la ley 1474 del 2011 consta de 10 capítulos y 135 artículos. En la mayoría de ellos hablamos del fortalecimiento de la transparencia y de la misma forma los procesos que se deben ejercer vistos desde la moral pública y el control del erario público también por parte de entidades de control que tiene el Estado como tal. Dentro de estos 10 capítulos que le menciono tenemos las medidas administrativas y de lucha contra la corrupción. Es la parte que me corresponde. Mis compañeros irán adelantando los siguientes capítulos y de alguna forma mostrándoles cómo está compuesta la ley y qué es lo que busca realmente la ley. El segundo capítulo habla de las medidas penales, el tercero habla de las medidas disciplinarias, el cuarto habla de las regulaciones que se deben tener. El quinto nos habla de las organizaciones especiales, porque hay entidades muy especiales donde la transparencia y los procesos que ellos llevan tienen una forma de mostrarse mucho más específica y de una manera no que salga de la ley, pero sí que sea mucho más clara para el ciudadano común. Pues las políticas institucionales y pedagógicas que ha adoptado el Estado para hacer de esta ley algo mucho más fácil y comprensible y digerible para cada uno de nosotros. Las disposiciones para prevenirlas también es el capítulo 7. 8. Las medidas que se están adoptando para buscar eficiencia y eficacia en la relación pública. Y 9. Las oficinas que lo representan. Y el capítulo 10. Las vigencias que tiene la ley y parte de lo que serían las causas y las consecuencias de fallar ante esta ley. Entonces, entramos en lo que es las medidas administrativas y de lucha contra la corrupción que me corresponden a mí, introduciéndolos inicialmente en lo que sería algunas cualidades que se deben tener y que se hablan dentro de cada uno de los artículos, y es la incapacidad. ¿Qué es la incapacidad? La incapacidad es la falta de idoneidad o capacidad para desarrollar algún tipo de función o acto al cual se le asigne, ¿verdad? Las inhabilidades y las incompatibilidades fueron estipuladas por parte del Estado para proteger el erario público, para que no nos gastemos la plata del presupuesto en cosas que no correspondan o que no vayan o que vayan en contra de la Constitución o que no están diseñadas y especificadas para llevarlas a algo muy específico, sino que las tomemos de otra manera. Igualmente que la moral pública, o sea, la ética y el profesionalismo con el cual nosotros debemos desarrollar nuestras actividades. Las inhabilidades, aunque son universales dentro de esta ley, también hacen referencia a la misión que tienen las personas, tanto contratistas, que pueden ser imputables, ya sean por dolo o por culpa, o sea, que tengamos la intención de transgredirlas o que sencillamente miremos que hay un acto que no corresponde, pero que nosotros hacemos caso omiso, hacemos ojos cerrados, oídos y no decimos nada, ¿cierto? Y también están las incompatibilidades. Estas incompatibilidades hablamos de cuando hay conflictos de intereses, cuando se quiere apropiar algo de una forma económica particular o cuando sencillamente nosotros dentro de la función pública hacemos simultaneidad de roles, o sea, si hacemos actos propios que no nos corresponden, ¿cierto? Pasaré entonces a comentarles el compuesto de lo que les indicaba de lo que era
la administración pública en la parte que me corresponde. Esta compone de 12 artículos. Ya les había hablado que muchos de ellos hablan de compuestos muy claros como son inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Dentro de estos artículos, para mencionarles, tenemos las inhabilidades para contratar con el Estado cuando usted tiene intereses particulares o cuando no podemos definir el rol que nos pide el Estado, o cuando estamos siendo investigados y no podemos contratar con el Estado o el proceso se dilata por ese lado. También tenemos las prohibiciones de los servidores públicos cuando por querer ejercer alguna presión o dar favores sobre algún tipo de decisiones como de conocimiento público, estamos prohibidos hacerlo o inhabilitados para hacerlo, de verdad. También para celebrar contratos cuando nosotros no tenemos esas capacidades. Tenemos también las acciones de repetición, que son cuando somos investigados y somos imputados ante un ente fiscal. También tenemos las responsabilidades, las designaciones cuando son otorgadas por el jefe inmediato. Y también tenemos los entes en la parte administrativa, que son los que nos van a controlar. Dentro de esto vemos auditores, supervisores, los cuales en la búsqueda de la transparencia de lo que es el estatuto anticorrupción, para que la gente vea que el proceso es transparente, es visible y de fácil conocimiento y acceso a esta información, se nos piden una serie de informes que redacten lo que se está haciendo de forma muy detallada. Y los reportes, claro que sí. Hay una parte también muy especial que es mostrarles a ustedes, y es que dentro de la parte que me corresponde a mí sobre el control de la administración, se manejan los presupuestos. Por ejemplo, en el caso de la publicidad, que si el municipio o el departamento transgrede más allá del 30%, esto no puede ser porque nos estamos extralimitando con el gasto del erario público, ¿verdad? Y efectivamente el control y vigilancia por parte de las entidades que le correspondan, al igual que también la transparencia, sobre todo en un aspecto muy candente, que lo que es el sistema general de salud. Es así pues que a grosso modo, de una forma muy rápida, intento explicarles cómo funciona la ley 1474 del 2011, el acceso claro y transparente por parte de los ciudadanos y el control de la moral pública por parte de los funcionarios públicos del Estado hacia nosotros y a beneficio de la comunidad. Le doy paso a mis compañeros para que continúen con la siguiente presentación. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Julie Caterine Ipus. Yo les voy a hablar del capítulo 2 de la Ley 1474 del 2011, la que me habla, el capítulo 2 son de las medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada. Voy a partir del artículo 13, que es el que me habla que todos los delitos por corrupción contra la administración pública no tendrán ningún tipo de beneficio. Ahora el artículo 14 me habla sobre la ampliación de términos de prescripción penal, es decir, que la ley otorga un tiempo un poco más largo para que pueda ser declarado, pues en este caso, inocente o culpable del delito del que se le está acusando. El artículo 15 me habla sobre la estafa sobre recursos públicos y en el sistema de seguridad social integral. Me habla sobre todos los dineros procedentes de las entidades que manejan el sistema integral de salud en el país. El artículo 16 me habla sobre la corrupción privada. Cabe destacar que esta ley no solamente es para los delitos en las entidades públicas, sino también para las entidades privadas. En este me dice que todos los delitos por corrupción en entidades privadas van a ser, podrán ser incurridos en prisión de 4 a 8 años y multa de 10 hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 17 me habla sobre la administración desleal. Este artículo también va designado para las entidades privadas, es decir, para que los administradores de dichas entidades, bajo el rango que tienen, se aprovechen y cometan delitos contra esa misma entidad. El artículo 18 me habla sobre la utilización indebida de información privilegiada. Esto también va para el sector privado. Es para que la persona bajo su cargo o su rango dentro de esta organización aproveche información para cometer algún tipo de delito.
La número 19 me habla sobre la especulación de medicamentos y dispositivos médicos. Esto es en el caso de las entidades que fabrican todos esos tipos de medicamentos y se prestan para subir los precios debido a que el Estado cataloga algunos medicamentos como primera necesidad, es decir, también tienen un rango de precios. Todas esas empresas que lo que hagan es subirle el precio del producto o del medicamento incurrirán un delito ante la ley. El artículo 20 me habla sobre el agiotaje con medicamentos y dispositivos médicos. La anterior era la especulación, que es hacer subir el precio desde la parte interna de la entidad, pero el agiotaje es la especulación que hace subir los precios. En este caso, les pongo en contexto como cuando empezó lo de la pandemia del COVID, que decían que tomar invermentina hacía curar la enfermedad del COVID. Entonces, ese tipo de especulaciones hace que los precios se suban en el mercado. Eso es un delito y pues está sancionado. El artículo 21 me habla sobre la evasión fiscal, pero en cuanto a esta ley no me está hablando sobre cualquier entidad, sino los que son los monopolios rentísticos. Esto quiere decir, el gobierno otorga una serie de licencias a unas empresas pues para hacer una determinada actividad, como lo son los licores, las apuestas, etcétera. Este tipo de entidades tienen que hacer una declaración ya bien sea mensual, anual y pagar una serie de impuestos. Cuando estamos hablando de evasión fiscal, estamos hablando de este tipo de entidades que lo que hagan es hacer un detrimento a la nación. Ahora viene el artículo 22 que me habla sobre la omisión del control en el sector de la salud, es decir, el empleado director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud. Bueno, muchachos, ahora el artículo 23 me habla por el peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de seguridad social. Esto lo que me quiere decir es que el delito va a ser siempre y cuando sean, o sea, los dineros destinados para la salud o para la seguridad social sean destinados para otra actividad. Es decir, yo soy el alcalde del municipio X y mis calles no están pavimentadas, entonces cojo dinero de la salud para pavimentar las calles. Esto es un delito contra la administración pública. El artículo 24 me habla sobre el peculado culposo frente a recursos de la seguridad social integral. Este artículo hace referencia a cuando el servidor, por su culpa, los dineros que van destinados para la seguridad social se extravían o se dañen. El artículo 25 me habla sobre las circunstancias de atenuación punitiva, es decir, si antes de iniciar la investigación el agente por sí o por tercera persona hiciere cesar el mal uso, reparara el daño, corrigiere la aplicación oficial diferente o reintegre lo apropiado, perdido o extraviado o su valor actualizado con intereses, la pena será disminuida a la mitad. El artículo 26 me habla sobre el fraude en subvenciones. Es para todos aquellos servidores públicos que mediante mañas o actividades se den para recibir subsidios del gobierno. El artículo 27 me habla sobre acuerdos restrictivos de la competencia. Esto va debidamente señalado para las entidades públicas cuando un ejemplo sería en materias de contratación los oferentes se ponen de acuerdo pues para llevarse como en sí ese tipo de contratos o de licitaciones. El artículo 28 me habla sobre el tráfico de influencias de particular. Es decir, el particular que ejerza indebidamente influencia sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre concedido o haya de conocer con el fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de hasta 100 salarios mínimos.
El artículo 29 me habla sobre el enriquecimiento ilícito. Esto quiere decir para todos aquellos servidores que de una u otra manera se hayan enriquecido y no le demuestren al Estado la forma en cómo obtuvieron esos dineros. El artículo 30 me habla sobre el soborno transnacional. Eso va ligado a aquellos tipos de soborno que un particular le pudiese hacer a un ente del Estado de otro país. Un ejemplo es como, no sé, de pronto en esos tipos de importaciones, de aduanas, en tipos de materias económicas. El artículo 31 me habla sobre el soborno. Ese soborno, a diferencia del soborno transnacional, pues ya está ligado directamente a los ciudadanos, pues en este caso aquí de Colombia. El artículo 32 sobre soborno en la actuación penal. Este tipo de sobornos me está hablando de los sobornos que se hace para que un testigo no hable, para que no haga un tipo de declaración culpando a otro. El artículo 33 nos habla sobre las circunstancias de agravación punitiva. Lo que quiere decir es que hay unos delitos que hacen que cuando se dicte una pena pueda ser hasta 6 veces mayores. Uno de esos delitos puede ser la estafa, como el lavado de activos o el peculado por pasión, entre muchos más que determina la ley. El artículo 35 me habla sobre la ampliación de términos para la investigación. Quiere decir que la ley determina unos plazos para realizar las debidas investigaciones cuando se cometen actos de corrupción, pero la ley tiene la disposición de ampliar esos términos para que las investigaciones sean llevadas a cabo en su totalidad. El artículo 36 me habla sobre las operaciones encubiertas contra la corrupción. Cuando se cometen actos de corrupción dentro de una entidad y estas han sido denunciadas, lo que hace la Fiscalía es enviar unos investigadores encubiertos, pues para que puedan hacer un análisis y puedan hallar como tal al culpable. Estos tipos de agentes no serán, no tendrán ningún tipo de cárcel ni ningún tipo de sanción en su contra si estos llegasen a cometer el delito en compañía de la persona que lo está haciendo dentro de la entidad. El artículo 37 me habla sobre las pruebas anticipadas. Cuando hay algún testigo dentro de un acto de corrupción que va a declarar, la ley puede determinar que puedan hacer unas declaraciones antes siempre y cuando estos tengan amenaza de muerte o estén condenados a extradición. El artículo 39 me habla sobre la restricción de la detención domiciliaria, lo que quiere decir que hay unos delitos que por más que se intente nunca van a tener detención domiciliaria, solo van a tener detención carcelaria, como lo son el soborno transnacional, la violencia intrafamiliar, el cohecho propio, el peculado por apropiación, el enriquecimiento ilícito. El artículo 40 me habla sobre el principio de oportunidad para los delitos de cohecho. Esto lo que me quiere decir es que el beneficio se da siempre y cuando hablamos de cohecho estamos hablando de soborno. Entonces, cuando se da este tipo de delitos contra la administración pública, si la persona denuncia, un ejemplo, yo soborné a un servidor público para que me favoreciera, pero yo voy y coloco la denuncia, reparo mi daño, se obtiene un principio de oportunidad que hace que tal vez se baje la pena en la cual yo puedo ser sancionada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Carolina Saavedra. A mí me correspondió el capítulo 3 de la Ley 1474, que son las medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción. Este capítulo cuenta del artículo 41 al 61. Entonces, básicamente, pues yo les voy a dar una introducción pequeñita a lo que es, pues, cada artículo. Entonces, se dicen que son las medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción, que nos hablan esos artículos. El artículo 41 nos habla de las funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura. Esta es la encargada de organizar y de llevar el ordenamiento del presupuesto de la rama judicial de Colombia. Entonces, habla de los consejos sesionales según el caso. Estas funciones disciplinarias examinarán lo que son la conducta y sancionará
las faltas de los auxiliares de la justicia. El artículo 42, que es el poder preferente de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, nos habla de que pues en relación con los procesos que tienen en competencia, debido a estos procesos, pues respetándolos, ya que son de doble instancia, y dice que ese artículo y que ese poder preferente está abierto a cambios de radicación de los mismos en cualquier etapa. Y pues para el cumplimiento de esas funciones y las competencias creará pues por un reglamento interno entre pues las salas pertinentes. El artículo 43, hace un cambio en lo que es el artículo 48, que nos habla de las prohibiciones de represalias. Entonces pasa a ser lo que son las faltas gravísimas, y entonces se dicen que son faltas graves sin perjuicio de las medidas previstas de una ley, que es la 1010 del 2006, que es cometer ya sea directamente o indirectamente actos pues arbitrarios frente a un funcionario público que haya pues denunciado hechos de corrupción. Entonces este artículo pues nos habla de la sanción a esos actos. El artículo 44 nos habla de los sujetos disciplinables, que nos dice que el régimen es el presente régimen que se hablaba anteriormente, se aplicará pues a lo que son personas particulares que cumplan ya sea labores de interventoria o supervisión en los contratos pues estatales, y también a quien ejerza funciones públicas pues de manera ya sea permanente o transitoria, lo que tiene que ver con estas, y pues que administren recursos públicos o oficiales. Entonces se entiende que por entender función pública nos habla acá este artículo, que aquel particular que ya sea por disposición legal o por acto administrativo, ya convenio o contrato, pues realice funciones administrativas o actividades propias de los órganos del Estado que permitan el cumplimiento pues de los cometidos estatales. Y entonces, así como se ejerce esa facultad del Estado, lo que se acreditará en este caso serán entre otras manifestaciones, cada vez que se ordene o se señale pues conductas que expidan o ejerzan poderes coercitivos. Entonces este artículo entrará ahí pues a participar, y donde también se administren recursos públicos aquellos particulares que pues recaudan o custodian, ya sean el uso de rentas pues para fiscales que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas, o que pues esos últimos recursos han sido destinados pues para utilización de fines específicos. Y entonces dice que no será disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en el ejercicio de prestar esos servicios públicos de dichas actividades pues desempeñen funciones públicas en un evento pues en el cual resultarán destinados las normas disciplinarias mencionadas anteriormente. Cuando se trata de personas jurídicas, la responsabilidad disciplinaria está a cargo, o bueno, será exigible del representante legal o de los miembros pues de la junta directiva. El artículo 45 nos habla de la responsabilidad del interventor por faltas gravísimas. Entonces, el artículo 46 nos habla de las notificaciones, que son de los actos anteriores mencionados, donde nos dice que de esta forma pues se notificarán los autocierres de investigación y el que ordene pues el traslado para alegatos de conclusión. El artículo 47 nos habla de la procedencia de la revocatoria directa, que son los fallos sancionatorios y autos de archivo que podrán ser revocados de oficio, ya sea de oficio o de petición del sancionado por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió, que en este caso pues sería el quejoso, para solicitar la revocatoria pues del auto del archivo. Bueno, este artículo nos trae 2 parágrafos que dice que cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones de derecho internacional o de derechos humanos, el derecho internacional humanitario procede a la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación pues por parte del Procurador General de la Nación.
de oficio, ya sea de oficio o de petición, y aquí pues el quejoso depende de la calidad que tenga de víctima o de perjudicado, entonces se hará el proceso. El parágrafo 2 nos habla de lo que es el plazo pues para proceder a la revocatoria, que eso tiene un plazo de vencimiento que serán 3 meses de calendario, o sea, la revocatoria será 3 meses nomás de calendario. Hay plazo para presentar la revocatoria. Artículo 48, que es la competencia, que dice que los fallos y autos de archivo podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional. El artículo 49 nos habla del causal de la revocación de las decisiones disciplinarias. Entonces, en los casos referidos por las disposiciones anteriores, los fallos sancionatorios y los autos de archivo y el fallo pues absolutorio son revocables solo cuando infrinjan manifestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias que pues deban fundarse, y igualmente cuando ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos humanos. Muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar con el capítulo 6 y 7 del Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 del 2011, donde se va a hablar de políticas institucionales pedagógicas, donde vamos a hablar todo lo que corresponde a la participación ciudadana, en lo que corresponde a las quejas, sugerencias, reclamos, como esta revisión que hacemos como ciudadanos a las entidades del orden nacional. Vamos a hablar un poco del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, algunas medidas que tiene el Estado, como lo son los interventores y supervisores, los cuales van a ejercer esta presión y reportes en la contratación estatal para que deje de pasar este tipo de corrupción en lo que corresponde a la contratación estatal. Vamos a hablar un poco también de unas fechas que tiene cada entidad del orden nacional para entregar planes de acción, para subir los proyectos que están por ejecutarse o que ya se están ejecutando, los programas que también ya deben estar en ejecución. Todo esto con transparencia y mostrado al público, ya sea mínimamente por cada sitio web, para que sea como disponible esta información para el ciudadano y el ciudadano pueda tener esta participación activa con el Estado para ayudar a evitar estos temas de corrupción en cada institución. Inicialmente vamos a hablar sobre el artículo 73, el cual, como les comentaba, es el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, donde cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, sin importar el régimen de contratación, tiene que implementar programas de transparencia y ética pública. Este programa va a contemplar, entre otras cosas, las medidas de debido diligenciamiento en entidades del sector público, prevención, gestión y administración de riesgos, redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos corruptos, transparencia, legalidad y canales de denuncia, como les venía contando, sugerencias, quejas y reclamos, que lo vamos a hablar ahorita un poquito más en el artículo 76 de la Ley 1474, que es la que estamos hablando, el Estatuto Anticorrupción. También pues lo que les venía comentando, estrategias de transparencia y pues las iniciativas que tiene todo este plan para las entidades del orden nacional. Bueno, orden nacional, departamental y municipal. En el artículo 74 es donde se comenta todo lo referente al plan de acción, donde todas las entidades del Estado, a más tardar el 31 de enero de cada año, como les decía, una fecha para que ellos tienen que subir antes del 31 de enero la publicación del plan de acción de estas entidades. Estas son del 31 de enero, de ahí en adelante, porque este es el plan de acción para el año siguiente. El plan de acción, cuando lo suben, tiene que estar acompañado de un informe de la gestión que se hizo con el plan de acción del año pasado, ya que tiene que haber un punto de comparación para poder saber qué se está cambiando, que algo no se repita y que sean cosas totalmente funcionales
y como efectivas o pues acorde con el plan de acción del año que viene. En el artículo 75 pues se habla de una política antitrámites donde cada entidad del orden nacional tiene que elaborar documentos los cuales justifiquen la creación del trámite. Ese documento tiene que ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública en un lapso de 30 días. Como vemos nosotros, se necesita como un documento soporte, una justificación revisado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Acá ya se ve que hay un poco más de control frente a estas entidades, donde pues se supone se debe eliminar esta parte de la corrupción. En el artículo 76, como les venía comentando, que es Oficina de Quejas, Reclamos y Sugerencias, donde se establece que cada una de las entidades, todas sin excepción, tiene que existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos tengan y formulen. En cada sitio web de estas entidades tiene que haber un apartado o un botón o una ventana que les permita a los ciudadanos hacer esta participación activa, donde tienen que ejercer sus quejas, sugerencias y reclamos, los cuales tienen que llegar a alguna persona que solucione los mismos. En el artículo 77, pues es lo que yo les comentaba de toda esta publicación en los sitios web que corresponde a los proyectos o programas que se van a ejecutar. Sin importar si son de inversión nacional, departamental, municipal o distrital, pero tienen que ser publicados para que para que vaya acorde con esta política de transparencia al público. En el artículo 78 hablamos de que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democracia de la gestión pública. Como nosotros vemos, este estatuto habla de un poco más de participación ciudadana, una verdadera participación activa que influya pues en cada uno de los proyectos y pues la gestión que están haciendo, pues con los principios de democracia participativa y de gestión pública, pues donde se habla de convocar audiencias públicas, de incorporar a los planes de desarrollo y de gestión las políticas y los programas, donde se habla de difundir y promover derechos de los ciudadanos, escuchar más al ciudadano e incentivar la formación de asociados y mecanismos de asociación de interés. Sí, como hablamos más de escuchar la sociedad, más de escuchar los problemas del común e incluirlos en esta clase de proyectos. Bueno, continuando, en lo que corresponde a artículos 79, el 80 y el 81, pues se habla de implementar en las instituciones educativas un proyecto educativo institucional que hable de todas estas estrategias que estamos hablando, de toda esta participación ciudadana, pues para generar conciencia y que la verdadera participación ciudadana sea más activa, que pues como todos sabemos, el 100% de la población no tiene esta información. Entonces, se deben implementar pues proyectos en los cuales se fomente la participación y pues esta responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos pues al hacer uso de las herramientas que tenemos. En el artículo 81 pues se habla de que el incumplimiento de todo lo que yo vengo comentando en los artículos anteriores, por ejemplo, si no se envía un plan de acción a tiempo, si se envía después del 31 de enero, si revisamos la página web de una entidad del orden municipal y esta no tiene apartado de quejas, sugerencias y reclamos. Todo esto por incumplimiento de estas políticas institucionales que estamos hablando van a representar una falta disciplinaria grave, la cual va a tener su respectiva sanción. Entrando ya al capítulo 7, pues ya empezamos a hablar un poquito más de lo que es la contratación estatal. En los primeros artículos estábamos diciendo que no importaba qué tipo de contratación tengan estas entidades, se tiene que tener este control, tienen que tener una supervisión, una interventoría y todo esto debe estar ligado al Estado y al ciudadano, que haya total transparencia. Entonces, por ejemplo, en el artículo 83 vemos que hay supervisión e interventoría contractual. Esto con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir actos de corrupción y de tutelar la transparencia de actividades contractuales. Las entidades públicas están obligadas a vigilar
la correcta ejecución de contrato por medio de supervisores o interventores según corresponda, lo que yo les comentaba. Y el artículo 84 pues muestra que estos supervisores e interventores tienen facultades y deberes. Entonces, la supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio y cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones al cargo del contratista. Entonces vamos a tener como al Estado puyando ahí encima, ¿sí? Haciendo uso de sus herramientas y haciendo uso de personas que tengan que supervisar para que todos estos proyectos y toda esta contratación, que es donde incluso hay más corrupción, vaya eliminando poco a poco estos malos procesos que están mal hechos y que están dando oportunidad a la corrupción en Colombia. Ya podríamos continuar con nuestros compañeros para hablar un poquito más del Estatuto Anticorrupción. Gracias. Buenas tardes, apreciado docente y estimados compañeros. Me correspondió dentro de la ley 1474 hablar de lo que es el control fiscal. Primero que todo tenemos que empezar hablando que el control fiscal está amparado en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 80 del año 93, el Estatuto General de Contratación, la Ley 610 del año 2000, lo que es donde se investiga la responsabilidad fiscal, la Ley 1150 del año 2007, el Portal Único de Contratación, el SECOP, la Ley 2195 del 2022, medidas contra la corrupción, y especialmente el Decreto 403 del año 2020, fortalecimiento del control fiscal. Ahora, la Ley 1474 del 2011 nos habla de dos procedimientos, un procedimiento verbal y un procedimiento ordinario. El procedimiento verbal nace con el propósito de agilizar lo que son la investigación por detrimento patrimonial. Y esta incorpora, dice que para poderlo realizar, para poder accionar al procedimiento verbal, tengo que ser de unos resultados de una auditoría que me permita ver que hubo ese detrimento patrimonial, de una denuncia que me generen los entes de control o otra instancia, y otra, los resultados que tengan el mismo control fiscal que realiza la Contraloría General de la República. Para poder investigar por este procedimiento verbal necesitamos que se tenga ya tipificado, estar seguros de que hubo el daño patrimonial. Se realizan dos audiencias, una de descargos y una de decisión. La audiencia de descargos está presidida por un ejecutivo y la audiencia de decisión por un directivo con poder de decisión. Y la cuarta es que para poder validar todas estas dos audiencias se tiene que tener la presencia de un apoderado. Con eso ya se validan las audiencias y se empieza se pone en firme el procedimiento. El procedimiento ordinario tiene un procedimiento que son de notificaciones. Las notificaciones son solamente para lo que es el auto de apertura y lo que son ya las audiencias. El resto de acciones que se realicen dentro del proceso de investigación no tienen por qué estarse notificando personalmente. Sí se notifican por estrado, pero no personalmente. Tenemos un principio también que era la preclusividad. Esto es porque anteriormente los procedimientos aportaban pruebas a cada momento y iban dilatando el procedimiento. Actualmente lo que se hace es, se colocan 2 años a partir del auto de apertura y a partir de ahí se tienen que colocar las pruebas. A partir de ahí ya no hay más tiempo para aportar pruebas o solicitar nulidad de pruebas, porque anteriormente eso era lo que nos permitía ir jugando pues con los tiempos. Recordemos que los tiempos para las investigaciones de control fiscal son 5 años de vigencia, ahí ya precluye. Dentro de las medidas del control fiscal tenemos de dos procedimientos, el verbal y el ordinario, tenemos unas disposiciones comunes y estas son las instancias. Las instancias es que ambos tienen 2 instancias. El procedimiento de responsabilidad fiscal tiene 2 instancias. Otra que se puede revisar acá son la procedencia de la cesación de la acción fiscal. Esta cesación de la acción fiscal solo aplica para cuando se pagan los dineros por los cuales se está siendo investigado en la totalidad. Si es con un compromiso de que lo va a pagar, no, todavía no cesa. Solamente cuando se cancelan esos recursos es que ya se cesa la acción penal. Y tenemos también que esta ley
generar unas facultades también para los organismos que realizan la investigación, y es que se adelante las investigaciones, obviamente amparados en el debido proceso, citando a las personas implicadas o a los testigos, exigir los documentos de las entidades donde ocurrió el detrimento patrimonial, tener acceso a esa información contable, efectuar las diligencias necesarias para lograr esclarecer lo que pasó, apoyarse de lo que son la Policía Judicial y de otras instituciones como la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía General de la Nación, el uso de medios tecnológicos para analizar y valorar toda esta cantidad de información, y apoyarse en informes técnicos de expertos que le permitan al investigador revisar, comprender mucho mejor lo que pasó. Muchísimas gracias, muy amables.